una más cordial bienvenida a su programa Del Juego al Fuego. ¿Y tú aún no has caído? En los controles, Oslos, en la conducción, su amigo Carlos del Moral, el médico de almas. Este es un programa donde hablamos de la ludopatía. Tal vez para las personas que nos sintonizan por primera vez, ludopatía se les puede hacer una palabra rara. Ludopatía tiene dos raíces, una raíz latina, ludus, que quiere decir juego, y una raíz griega, pateia, que quiere decir afección o padecimiento. Estamos hablando de la enfermedad del juego, coloquialmente decimos la adicción a los juegos de azar. Y decimos la adicción a los juegos de azar porque en 1980 la Asociación Estadounidense de Psiquiatría lo define como un trastorno mental de control de los impulsos. No es que hasta 1992 la Organización Mundial de la Salud lo acepta como una enfermedad ya con el nombre de ludopatía. Pero bueno, hace 2 años, en el 2018, la Organización Mundial de la Salud aceptó como ludopatía o como trastorno de control de los impulsos los videojuegos y el Internet, que la verdad el Internet es maravilloso, ¿no? Las redes sociales y eso. Pero bueno, tiene su lado oscuro. Ya haremos algún programa donde hablaremos nada más de redes sociales. Pero bueno, hemos hecho un programa multidisciplinario donde invitamos a personas de diferentes disciplinas para que nos platiquen de qué es lo que hacen, a qué se dedican y todo. Y digo de diferentes disciplinas porque la intención del programa es darle alternativas a la gente que ve la vida gris o que generó alguna adicción, que vean que hay otra forma de pensar, de sentir, de vivir. A lo mejor dicen, oye, pues me llamó la atención, hablaron de pintura o hablaron de arquitectura o de psicología, de X, y pueden encontrar un sentido a su vida. Entonces, esa es la intención del programa, ¿no? Que puedan tener una gama de oportunidades para escoger y puedan encontrar un sentido a su vida, sobre todo la gente que ve la vida gris y todo, la vida es maravillosa. Y bueno, voy a dar los números de teléfono de la organización. Somos el Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral. Tenemos un número fijo que es 55 25 92 66 90. Tenemos un celular que es 55 69 73 87 92. Tenemos un correo electrónico que es calci, como calcios y la O al último, calcimexico@gmail.com. Tenemos otro correo que es jugadoresenrecuperación@yahoo.com.mx y nos pueden encontrar en Facebook como Carlos del Moral Ehlers, o tenemos una fanpage que es Logoterapeuta Carlos del Moral. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante. Dicen que siempre digo lo mismo, pero bueno, yo no tengo la culpa de siempre tener un programa interesante. Tenemos 2 invitados ahora. Tenemos a la terapeuta Gaby Ramírez Quirós. Gaby, qué gusto que aceptaste la invitación. Pues muchísimas gracias, doctor. Ya creo que era momento, ya que por X circunstancias no podíamos concretar esto, ¿no? Ya de tiempo atrás que tenemos conociéndonos, pues hoy se dio esa oportunidad de venir a charlar un poco contigo, ¿no? Amenamente, sobre ciertos trastornos que por ahí andan. Muy bien. Y bueno, tenemos otro invitado también que ya tengo el gusto de conocerlo desde hace tiempo. Es el psicólogo Jorge Adán Pacheco. Adán, qué gusto verte nuevamente. ¿Qué tal, doctor? Buena tarde. Sí, siempre es un gusto estar con usted. Muchas gracias por la invitación. Ya tiene algún tiempo que lo conozco y siempre es grato para mí pues recibir su invitación. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar hoy de los trastornos de personalidad. Quisieras iniciar, Adán, por favor. Platícanos un poquito para la gente que nos sintoniza, ¿cuáles son los trastornos o qué son los trastornos de personalidad? Sí, bueno, pues buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando. Hablar de trastornos
pues escuchar la palabra trastorno automáticamente genera pues algún prejuicio en la mente de las personas, ¿no? Es una palabra bastante fuerte, bastante potente, poder entender lo que es un trastorno, ¿no? Normalmente las personas que lo padecen suelen decir que todos están mal menos uno, ¿no? Menos ellos. Sí. Entonces, pues a lo que yo me dedico durante muchos años, pues se buscó de alguna manera el tratar de entender de una forma distinta lo que son los trastornos, ¿no? Al paso de los años, en lo que es el atendiendo adictos, ¿no? El trabajando con de alguna manera con la población de las adicciones, empiezas a darte cuenta que sí hay, ¿no? Demasiadas mentes un poco trastornadas, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, yo estudié en la UNAM, terminé mi carrera hace unos años y tenía una formación que le llamamos movimiento de intervención sistémica, ¿no? Donde de alguna manera hay un movimiento antipsiquiatra para tratar de entender que los trastornos, pues muchas de las veces no surgen directamente en la mente de las personas, como suele decirlo la psiquiatría, ¿no? A través de una falla de los neurotransmisores o una falla, pues en las cargas eléctricas que conforman el cerebro, ¿no? Dentro del movimiento de intervención sistémica le damos un peso más grande a lo que puede ser la cultura, una cultura enferma, ¿no? Que Claro. genera miembros enfermos, ¿no? En aquellos ayeres, inocentemente, yo pues trataba de entender que muchas veces los trastornos pues no existían, ¿no? Sin embargo, al tratar de lleno ya con la población adicta, pues empiezas a darte cuenta que sí, ¿no? Entonces, los psicólogos, psiquiatras, pues tenemos dos manuales, ¿no? Uno que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico, el DSM, ¿no? Por sus siglas en inglés, que actualmente pues está la versión número 6. Y el CIE, que es el CIE 10, me parece, si no me equivoco, actualmente está la versión número 11, ¿no? Sí. Pero pues aquí en México, pues normalmente pues la Secretaría de Salud y todas las instituciones pues nos piden trabajar con el DSM, ¿no? En el DSM encontramos todos los trastornos habidos y por haber. Y como bien lo decía usted hace un rato, pues actualmente ya en la nueva versión se adjuntaron demasiados, ¿no? Prácticamente cualquier persona que lee ese manual ya sale con un trastorno. Oye, ahorita que comentas eso, precisamente en la clase de psicopatología, Ajá. cuando se habla de los trastornos, dice uno, oye, yo tengo eso, oye, yo tengo eso otro, o sea, tenemos todos los trastornos, pero bueno, para que la gente enorme criterio, sí, todos tenemos rasgos Así es. de los trastornos. Ajá. Así es. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todos tenemos miedo, Así es. pero una cosa es miedo y otra es paranoia. Si no tuviéramos miedo, pues iríamos a Tepito a las 4 de la mañana tranquilamente y todo. Pero precisamente el miedo pues es lo que nos ayuda a la sobrevivencia, ¿no? Una emoción básica, ¿no? Del ser humano. Una emoción, efectivamente. No hacer tonterías a veces, ¿no? Claro, que nos ayuda, ¿no? Y eso, pues sí tenemos rasgos, ¿no? Claro. Claro, ya una patología ya es una enfermedad exacerbada. Ajá. Así es, ¿no? Pero bueno, pero sí, precisamente en psicopatología dicen, oye, yo padezco de eso y padezco del otro y padezco, pues sí, ¿no? Sí. Como dicen, las 5 emociones básicas, pues son intrínsecas en el ser humano. Así es, ¿no? Oye, Adán, me gustaría ahorita que comentabas de la psiquiatría, me gustaría escuchar tu opinión, porque yo, por ejemplo, sabes que tengo muchos años de dedicarme a la ludopatía, que es la enfermedad del juego, la adicción al juego. Pero bueno, va un ludópata o un enfermo de ludopatía, porque ahorita vamos a comentar eso. Yo tengo un choque con lo que es la enfermedad y con lo que es estigmatizar a alguien. Así es, etiquetar, ¿no? Etiquetar, ajá. Entonces va un ludópata con el psiquiatra y luego lo medica. Le da antidepresivos, ansiolíticos y todo, y pues definitivamente la pastillita no te va a quitar la ansiedad por jugar o las ganas por jugar, ¿no? Claro. Pero bueno, todo es a base. ¿Tú crees que toda la gente se tiene que medicar? Desde luego que no. Aquí hay que hablar de algo, como dice el meme actualmente en Facebook, ¿no? Tal vez muchas personas no estén listas para hablar de esto, pero se tiene que decir, ¿no?
Yo tengo contacto con muchos psiquiatras porque a lo que me dedico en la rehabilitación de adicciones, pues siempre se trabaja una cuestión multifactorial, ¿no? Muchas veces las familias se quieren comprar soluciones, ¿no? Exactas, ¿no? Como un manual de ayuda. Entonces muchas veces suelen ir con el psiquiatra, ¿no? Entonces tengo contacto con ellos y tienen una característica de que son extremadamente soberbios. No puedes dialogar con ellos porque lo que ellos dicen es su ley y se acabó, ¿no? Sin embargo, pues hay que hablar para poder entender de alguna manera lo que hace el psiquiatra y el psicólogo, pues hay que hablar de objetos de estudio, ¿no? Vamos a hablar un poco de ciencia y de epistemología o de filosofía de la ciencia, ¿no? Que de alguna manera pues el objeto de estudio es la enfermedad mental, ¿no? Pero hay dos formas de afrontarlo, ¿no? Dos modelos teóricos, que puede ser el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial, ¿no? Claro. El modelo biomédico que utilizan los psiquiatras, pues da por hecho que toda falla, ¿no? En la mente de las personas, pues se va a dar de acuerdo a una falla en los neurotransmisores, ¿no? Una falla en la carga eléctrica. Y si nosotros rastreamos todo eso en la filosofía de la ciencia, pues lo podemos encontrar en la disyuntiva antigua de René Descartes contra Francis Bacon. Claro. René Descartes que decía que el ser humano es una máquina, que si algo le falla, pues se tiene que descomponer entre sus partes más íntimas para poder arreglarlo y asunto resuelto. Sin embargo, Sir Francis Bacon dice que pues que no es tanto así, ¿no? Que más bien es una perspectiva holística, que el ser humano es más que la suma de sus partes, ¿no? Y que cuando algo falla, todo lo demás empieza a fallar de una manera más espiritual, por decirlo de esa manera, ¿no? Al paso de los años, en la ciencia y en la psicología se abre un debate muy grande entre lo que puede ser la vertiente positivista y la vertiente humanista, ¿no? En el que el positivismo, hacer ciencia, es de alguna manera al servicio de la burguesía, ¿no? Un grupo de, de empresarios pueden querer sacar a la venta un medicamento, como fue en aquellos años, en el boom de los años 70, 80, ¿no? Cuando empezaron a salir de moda, pues el clonazepam, ¿no? El ribotril, ¿no? Entonces, un grupo de empresarios quiere sacar a la venta ese medicamento para hablar de una enfermedad, ¿no? que se estigmatiza, ¿no? La depresión, por ejemplo. Y en aquellos ayeres, músicos como Pink Floyd, como King Crimson, sacaban discos como El lado oscuro de la luna o The 20th Century Schizoid Man, ¿no? El hombre esquizofrénico del siglo XXI. Porque pues estábamos viviendo un tiempo en la cultura en el que pues toda la sociedad estaba demasiado enferma, ¿no? Y entonces se empiezan a sacar este tipo de fármacos con una forma de tratar de aliviar esa problemática, ¿no? Pero pues tenemos que entender que muchas veces el tratar de sacar una pastilla no soluciona el problema, ¿no? Sino más bien corresponde a ciertos intereses económicos de algún miembro, ¿no? Se me viene a la mente un tiempo estuve estudiando esa cuestión y llegué a encontrar que había dos círculos, ¿no? De estudio en aquellos ayeres, que era la escuela de Frankfurt y la escuela de Viena, ¿no? La escuela de Viena estaba encabezada por Freud y la escuela de Frankfurt estaba encabezada por otro psicólogo que llamamos, se me fue su nombre ahorita, Erich Fromm, ¿no? Entonces, el círculo de Viena, pues, optaba por querer hacer del ser humano una cuestión máquina, ¿no? Una máquina. Y la escuela de Frankfurt optaba por decir que no se pueden hacer experimentos con el ser humano en el nombre de la ciencia, ¿no? Claro. Entonces, el día de hoy podemos entender al paso de los años, yo con la experiencia que he podido entender, que en realidad muchas veces los medicamentos no ayudan, al contrario, ¿no? Aletargan y demasiado. Así es, ¿no? O sea, demasiado aletargan. Así es. Mira, yo creo que posiblemente los medicamentos te pueden ayudar, pero te pueden ayudar al síntoma. Pero algo de lo que es muy importante es ir a la raíz del problema, ¿no? Porque el síntoma, o sea, tú vas al médico y le dices, oye, me duele la cabeza o tengo dolor de estómago y todo, y te va a dar un medicamento y te va a ayudar. Ajá. Pero yo les pongo como ejemplo, haz de cuenta que se está incendiando un departamento y de repente suena la alarma y alguien va y apaga la alarma y así como que ya se acabó el problema, ¿no? Ajá. O sea, el medicamento te va a ayudar a quitarte el síntoma, pero ¿qué pasa con la raíz? Así es. Eso es lo que hay que trabajar y definitivamente yo creo que todo es emocional. Ahorita hablabas de Sigmund Freud, que él habla del principio de placer,
Y luego viene otra escuela que es de Alfred Adler, que él habla del poder, ¿no? O sea, uno decía que todo hacíamos por placer y otro todo por poder. Pero viene Víctor Frank y dice, ¿sabes qué? Que no somos máquinas, o sea, no siempre estamos buscando el placer o el poder. Tenemos una conciencia, tenemos una voluntad. Y entonces ahí hablamos de responsabilidad, de otra cosa, ¿no? Claro que buscamos el placer porque somos hedonistas, ajá, y buscamos el poder también, ¿no? Porque eso de, oye, esta es mi mujer, esta es mi casa, este es mi coche, o sea, nada más fue una broma, ¿eh? No te la tomes tan en serio y me vayas a pedir gastos saliendo. Pero bueno, definitivamente lo buscamos, ¿no? Pero también tenemos una conciencia y tenemos una voluntad. Y bueno, muchas veces se habla de la cuestión espiritual, pero el ser humano estamos conformados de cuerpo, mente y espíritu. O sea, tenemos esa dicha de tener esa parte espiritual dentro de nosotros. Así es. Que eso, pues, te puede dar la situación de tú elegir qué quieres, cómo lo quieres, o sea, no precisamente es que tengas una comunicación con Dios y le digas, Dios, ayúdame, o sea, yo creo que es importante tener una comunicación interna, ¿no? Así como un soliloquio de, ¿sabes qué? O sea, estoy en una situación grave y todo, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? Así es. Porque para mí es como victimizarse, ¿no? Cuando todo el mundo tiene la culpa de lo que nos pasa, menos nosotros. Y entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad? Así ¿Tú es. qué opinas de todo esto, Gaby? Querido, mira, de todo lo que hemos estado o han estado conversando, hay una cosa muy cierta que está diciendo aquí el psicólogo, ¿no? Yo también estoy peleada con la psiquiatría porque te mandan medicamentos y igual, ¿no? La gente que trabajamos con personas adictas, muchas veces, como saben que son adictas y luego métele un medicamento, pues de ahí también se agarran ellos, ¿no? Necesito mi pastilla. Y es difícil, ¿no? Para una persona con un trastorno, de verdad, es muy difícil vivir. Pero si tú, como familiar o que estás en torno de ellos, le das más vida a esa enfermedad, pues es mucho más difícil, ¿no? Porque lamentablemente ya ahora no podemos decir que nada más son alcohólicos o drogadictos, ¿no? Ahora ya son con trastorno dual, que aparte de alcohólicos y drogadictos tienen un trastorno psiquiátrico, ¿no? Y ya pues está más canijo ahí, ¿no? Porque okay, ya no soy ni alcohólica ni drogadicta, pero ya tengo un trastorno, o sea, y voy a dejar el alcohol y las drogas, pero tengo que ir al psiquiatra para que me dé mi dosis, ¿no? Para estar tranquila, ¿no? Para no ponerme en esos estados beligerantes de cierto modo, porque pues sí, llega un momento que estás en ese estado que te pierdes, ¿ok? Y es real. Y yo creo que el psicólogo no me dejará mentir de que trabaja con chicos o personas con adicciones, luego sí se la pasan muy, muy mal, ¿no? Claro. Pero también muchas veces, como somos enfermos, pues ya también de cierto modo sabemos manipular, porque también hasta para eso le hallamos, para manipular. Yo lo veo de este contexto porque en algún momento dado de la vida de Gabriela, y tú lo sabes, ¿no? Pues también fui adicta, ¿no? También sé lo que es estar en el otro lado de la enfermedad, ¿no? Como hace rato estábamos comentando que podrán tener en conocimiento muchísimo, pero hay gente que sí la vivimos o que sí la padecimos, ¿no? Y sabemos cómo tratar de cierto modo no, ya no se puede decir paciente, ¿verdad? Al usuario, porque el YAPA ya viene y te reclama y que porque estás violando la norma 028, ¿no? Y demás. Entonces, a lo que dices, Doc, me quedó así muy, como que muy, ¿cómo se dice esa palabra? No la encuentro. Como que quedamos muy estigmatizados
ahora, ¿no? Ujú. Yo igual estoy peleado con los psiquiatras, ¿eh? De verdad, o sea, digo, yo no mejor, ¿por qué no al natural, no? A los principios de la humanidad, ¿no? Antes de que llegara la mercadotecnia y la farmacología y todo eso, porque sí se puede. Bueno, a lo menos yo sé y he visto y te puedo asegurar que sí hay gente que aunque tenga este tipo de trastornos, lleva realmente una secuencia de una terapia, sí pueden llegar a ser normales, no en su totalidad, pero sí pueden llegar a estar con gente normal, que no pueden llegarle sus crisis, porque si yo creo que el doctor me entenderá, ¿no? Que ha visto cuando llegan en crisis y cómo de un momento llegan, están felices y en un momento llegan a un momento agresivo, que muchas veces es lo que yo no entiendo, que lo confunden con autismo, con síndrome de Asperger y con demás trastornos pues ya dado vida, porque antes pues no éramos tantos y ahora ya ves el formato y dices tú, caray, yo tengo todas estas enfermedades, ¿no? Y ya casi te autoconsultas y te autodiagnosticas y te vas a darte Sí. la medicación. Y te autocuras. Y te autocuras, ¿no? Porque, y sí es cierto, doctor, tienes mucha razón. Para un enfermo, todos están mal, todos. Y él es el que está bien, ¿no? O sea, él muchas veces vuelve a lo mismo, de ahí nos agarramos. No, es que yo estoy mal, es que yo no estoy consciente de lo que hago, es que no estoy en mis cabales y demás, ¿no? Pero sí es muy cierto lo que dices tú, doctor, ya somos responsables, ¿no? Sabemos realmente hasta dónde podemos llegar. Así es. Que nos hagamos tontos es muy distinto, pero cada quien es responsable de las cosas que hagamos, ¿no? Y más que nada, como tú lo dices, sí es cierto, ¿no? Si tú estás en mente, cuerpo y espíritu bien, te puedo asegurar que todo va a ir poco a poco, ¿no? Poco a poco. No me quiero profundizar mucho en lo espiritual, porque luego hasta dicen, no, ya es cristiana, o ya es santera, o ya es adoradora de no sé quién, y demás, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Para mí la espiritualidad es un conducto con ese ser superior, que es el que me ha dado el vivir y el que sé que si me pongo realmente, no en una oración, sino realmente en una meditación conmigo, Autoconciencia. o autoconciencia, o como dirían, ¿cómo le llaman esos? No es esa palabra que dan autoconciencia. En los grupos de alcohólicos anónimos, ¿cómo dicen? No sé. Ay, no recuerdo. Meditación. No, aparte de la meditación, es la sobriedad, Ujú. ¿no? Muy bien. Muchas veces yo compagino que la sobriedad es un estado mental con ese poder superior que te va a ayudar a vivir el solo por hoy. Sí, ese es un punto muy importante, ¿no? Porque la palabra sobriedad se queda corta a veces cuando no se le comprende, ¿no? Si nosotros abrimos el diccionario, la palabra sobriedad significa equilibrio, moderación y templanza, ¿no? ¿Equilibrio de qué? Pues equilibrio en tus esferas, ¿no? En tu parte Claro. física, en tu parte mental, en tu parte social. Y si esas tres partes están en equilibrio, va a surgir algo más que vamos a llamar la espiritualidad, ¿no? El programa de AA habla de un sano juicio, ¿no? Y de un contacto realmente con tu poder superior, ¿no? La espiritualidad, como bien lo decían, pues no tiene nada que ver con ninguna religión, ¿no? Más bien es Claro. una condición propia, ¿no? Entonces, pues yo allá en el centro, en el centro de rehabilitación, cuando recibimos pacientes, normalmente siempre suelo dar tres tipos de diagnósticos, ¿no? Uno, el más grave, es esquizofrenia, ¿no? El otro puede ser una psicosis, un trastorno psicótico, y el otro puede ser una epilepsia del lóbulo temporal. Las tres comparten las mismas características. Pero, por ejemplo, tengamos un paciente que consume cristal, metanfetamina, piedra, que es crack, ¿no? El consumo prolongado empieza a desarrollar psicosis. Una psicosis se va a componer de una alucinación y de un delirio, ¿no? Las alucinaciones pues, pueden ser visuales, auditivas, kinestésicas. Entonces hay pacientes que de tanto estar consumiendo empiezan a ver cucarachas, ratas, alimañas, ¿no? Pero empiezan con los delirios. ¿Qué es un delirio? Es una distorsión de la percepción. Y lo que a mí me ha tocado ver es que hay tres tipos de delirios fundamentales, que es el delirio celotípico, el delirio paranoide y el delirio hebefrénico, ¿no?
Entonces, cuando muchos ya están consumiendo demasiado cristal, empiezan a asegurar en el delirio celotípico, empiezan a escuchar que su pareja está en el cuarto de al lado con un amante. Empiezan a escuchar que su mujer de alguna manera está allá atrás teniendo relaciones sexuales con la pareja, con otra pareja. Y se meten tanto en ese delirio que empiezan a hacer cosas tan destructivas como empezar a golpear, ¿no? O si es delirio paranoide, pues empiezan a sentirse perseguidos, ¿no? Normalmente las personas, las familias, obviamente porque hay un buen de desconocimiento en cuanto a esto, nunca quieren llevar al paciente a los centros de rehabilitación, siempre lo ven como la última opción. Y entonces los llevan a diferentes lados, ¿no? Normalmente los llevan a los psiquiátricos, ¿no? O a los toxicológicos. Y entonces ahí, pues sabemos que un psiquiatra del gobierno, pues tiene una cantidad de trabajo exagerada, ¿no? Y normalmente nunca te va a hacer una buena evaluación. Y lo primero que te dicen, escuchas voces, tienes esquizofrenia. Y te recetan un medicamento antipsicótico. Y entonces, pues consumes el medicamento, más consumes tu droga de impacto, y si no tenías esquizofrenia, pues ten por seguro que ya la vas a tener, ¿no? Pero mira, definitivamente la industria farmacéutica es el negocio más grande que existe. Sin duda. Y bueno, pues por eso inventan la pastillita para cualquier cosa, ¿no? Ahorita estamos viviendo una pandemia que, bueno, ya están haciendo la vacuna para venderla, ¿no? A todo el mundo y todo, porque esto es Así es. un negociazo terrible, ¿no? O sea, crean el coronavirus y luego pues hacen la vacuna porque lo hacen como negocio solamente, ¿no? Y yo pienso que yo hace mucho tiempo, cuando empecé a dejar de jugar, una vez fui a un psiquiátrico y me recetaron, no me acuerdo si era Ribotil, no me acuerdo, pero me puso muy mal. Ajá. Me puso muy mal y dije, ¿sabes qué? Para nada, ¿no? O sea, incluso en mis épocas de tomar, porque tomé, o sea, si yo me dedico a esto es porque lo conozco, no nada más es porque se me ocurrió dedicarme a las adicciones, ¿no? O sea, tomé como gente grande, ¿no? O sea, bueno, no sé si como gente grande o como gente tonta, que yo creo que, pero tomé mucho. Y una ocasión me dieron una pastilla para dejar de tomar. No sé, me llevaron al Instituto Médico Antialcohólico El Satélite y me dieron una pastilla para dejar de tomar, pero sabes que me producía un asco terrible, ¿no? O sea, obviamente hacia el alcohol, ¿no? Así como, pero a todo, a la comida, a todo, y dijo, oye, pues lo mejor es, dejo la pastilla, ¿no? O sea, me hacía mejor tomar que tomarme la pastilla, me ponía mal. Sí. Entonces eso, yo creo que todas las cuestiones son emocionales definitivamente, ¿no? O sea, que no hay una pastilla que te pueda cambiar la cuestión emocional. Y eso, bueno, independientemente de que te puedan dar algún medicamento, porque como dicen, ¿no? O sea, oye, es que te falta serotonina o estás bajo de dopamina o noradrenalina, todo lo que tú quieras de neurotransmisores, y entonces hay que regularlos, ¿no? Pero bueno, independientemente de que te puedan dar algún medicamento, es importantísimo un tratamiento psicoterapéutico. Así es. Definitivamente, ¿no? Porque el psiquiatra cree que la pastillita que es la panacea, ¿no? Te va a curar de cualquier adicción, de cualquier cosa. Así es. Y eso, pues, no sucede. Y si no pasa, hay que ajustar la dosis. Hay que aumentar la dosis. ¿no? O hay que cambiar el medicamento. Porque a lo mejor la ketiapina no le sirve y vamos a darle valproato. Yo allí en el centro pasa muy seguido, o sea, el psiquiatra el psiquiatra de la familia manda sus recetas y nosotros estamos obligados pues a darle el medicamento como lo está estipulando el psiquiatra, ¿no? Al paso del tiempo el paciente no tiene ningún avance y el psiquiatra, en lugar de decir con humildad, ¿no? ¿Sabes qué? A lo mejor no está funcionando mi trabajo, siempre suelen decir, no, es que seguro en el centro no le están dando el medicamento a la hora, ¿no? Entonces hay que estar ahí siempre luchando con eso, ¿no? Entonces, sí es muy cierto que los pacientes a veces llegan con problemas psiquiátricos, y entonces ahí pues sí es necesario de alguna manera un medicamento, ¿no? Pero como bien lo decía usted hace un rato, ¿no? Hay pacientes que tras dejar el alcohol surge lo que los alcohólicos llaman en el libro azul los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Despiertas a tu realidad y empiezas a sentir aturdimiento, desesperación, temor, frustración por todo lo que has hecho.
Entonces tus fantasmas atormentadores del ayer no te dejan dormir, tus culpas no te dejan dormir, tus miedos no te dejan dormir, ¿no? Entonces yo estoy ahí en contra de que los psiquiatras pues manden medicamentos de bajo espectro, como puede ser la sertralina, la fluoxetina, el tafil, para que el paciente pues no tenga ansiedad, ¿no? Desde mi particular punto de vista, el paciente tiene que enfrentar esos miedos. Claro, eso ¿no? es importante. Para que pueda descansar. Pero fíjate, los medicamentos psiquiátricos son sumamente adictivos. Ajá. Y yo te voy a poner el ejemplo de cuando uno toma, que amaneces crudo, que te dicen, oye, tómate una cervecita o tómate un bull o un té con... Todo eso me lo han platicado, ¿eh? Ah, sí. Ajá. Y entonces, pues te tomas algo y ¿sabes qué? Te asiente el estómago. Entonces, bueno, pues ahora me tomo otra cervecita o me tomo otro bull y todo, porque me hace sentir bien. Entonces empiezas a tomar porque te hace sentir bien y terminas en borrachera nuevamente. Se evita la y eso cruda. pasa con los medicamentos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues el medicamento me hace tranquilizarme y todo, pues dame más. Dame más medicamento y entonces puedes cambiar una adicción por otra. O puedes caer en lo que se llama comorbilidad, y entonces ya vas a tener una enfermedad y la otra también al mismo tiempo, ¿no? La secundaria. Haces un método de sustitución nada más. Solamente haces eso, un método de sustitución. Así es. Es, por ejemplo, los compañeros en AA, dejas de drogarte y de alcoholizarte, ¿cuál es tu método de sustitución? El cigarro. El cigarro café. y el café. Y la coca. Sí. De verdad. O sea, ya no te drogas, ya no drogas, ya no tomas, pero ¿cómo estás de tus, no, 1, 2, 3 cajetillas de cigarro y tú así como que, oye, ya no tomo, pero estás ahí como chacuaco, fume y fume, tomar café, y pues te pones más de nervios. Es ahí cuando se desborda, de cierto modo, la enfermedad de la neurosis. ¿Por qué? Porque, vuelvo, como dice el psicólogo, pues te vienen los 4 monstruos atormentadores, ¿no? La frustración, el miedo y la desesperación de que, la angustia de que, ¿cómo puede ser posible? Estoy aquí, si lloras, shalala, siempre, ¿no? Porque muchas veces es lo que nos comparten los usuarios, ¿no? O sea, ¿yo qué hago aquí, no? O sea, se sienten que allá afuera son muy importantes, que sin que estén ellos allá, la vida, pues no puede seguir, ¿no? Igual, ¿no? Sí. Tú tienes que estar dentro de tu recuperación, tú no te preocupes por los de allá afuera están todo bien. Sigue igual. Todo sigue igual y hasta mejor, como la canción, sin ninguna novedad. Sí. Gaby, pero comentabas algo que me llama la atención y por eso quiero poner el dedo en la llaga. Ajá. Porque hablabas de que se cambia la adicción por el cigarro, por el café, por la Coca-Cola. Pero tú sabes cuánta gente de los grupos de AA o de alcoholismo, cuarto y quinto paso, como le quieras llamar, ha caído en el juego. Mira, Doc. Han cambiado eso por el juego. Sí. Porque el juego aparentemente no es tan malo, ¿no? O sea, la señora me dice, oiga, doctor, no me dé la cita tan tarde porque no me gusta andar tan tarde en la calle, ¿no? Pero sale a las 4 de la mañana del casino y dice, pero es que estoy en el casino, ¿no? Así como si estuviera en la iglesia. Ajá. Y el casino, atrás del juego hay tabaquismo, alcoholismo, prostitución, lavado de dinero, o sea, todo lo que te puedes imaginar, pero no es tan fácil verlo. Además, una persona con problema de juego patológico, pues tampoco es tan fácil de identificar. No es como el alcohólico que, bueno, arrastra la lengua o se anda cayendo, o el drogadicto, ¿no? Que huele, la marihuana el olor es inconfundible, ¿no? Y el juego no. Por eso le llamamos la adicción secreta o la adicción oculta, porque no es tan fácil identificar a un ludópata. Entonces, mucha gente de alcoholismo se ha metido al juego, porque dice, bueno, pues ya dejé de tomar, no es lo que les preocupaba y ahora juego, y el juego pues no es tan malo, entre paréntesis, ¿no? Pero yo creo, ustedes que conocen de adicciones, yo creo que el juego es la peor adicción que existe, fíjate. Más fuerte que el alcohol, más fuerte que la droga, más fuerte que cualquier cosa. Porque como te digo, no es tan fácil de identificar una y se necesita demasiado dinero para mantener el juego.
Yo tenía un vecino que se tomaba unas pachitas de esas que tienen un gusano, una caña adentro, que creo que le costaban 14 pesos. Con 3 o 4 de esas estaba, pero como araña fumigada, ¿no? Y en el juego no hay dinero que te alcance. O sea, tú vas con cualquier cantidad de dinero y quieres más. Un día una señora me decía, ¿sabe qué? Mi sueño dorado es ganarme un premio acumulado para pasarme todo el día jugando en el casino. O sea, fíjate nomás cuál era su sentido de vida, ¿no? O sea, tener dinero para pasar todo el día en el casino. Entonces, el juego es muy drástico. Sí. ¿Tú qué opinas del juego, Adán? Pues, De la adicción al juego. pues pienso que es como bien decía, es una de las adicciones pues más fuertes, ¿no? Como toda adicción, pues es a veces imposible de afrontar si la persona no está de acuerdo a hacerlo, ¿no? A aceptar que tiene una problemática, una enfermedad. Yo me acuerdo, yo vengo de un linaje de familia de alto linaje de alcoholismo y de drogadicción. Por dos. ¿No? Por dos. Mi abuelo Fausto era un ludópata empedernido, ¿eh? Mi abuelo Fausto, todos los miércoles de plaza, se hacía un tianguisito, ¿eh? Y él todo el día estaba ahí sentado jugando baraja. Todos los días tenía un amigo que tenía una barbería y todos los días desde la mañanita se iba. Todo el día. Y ahí yo veía a mi abuelo cuando llegaba en la noche, como mi abuela Juana lo regañaba porque llegaba todo zurrado, todo orinado. Porque era tanta la adicción que no se paraban de ahí. Exacto. ¿Sí? Y él contaba, no, es que tenía suerte y si me paro la voy a perder. Cuestiones como ese tipo, ¿no? Entonces mi abuelo Fausto llegaba todo miado, todo cagado y era todos los días, ¿no? Entonces él ya tenía un problema muy grave. Él cuando íbamos al Iste o cuando íbamos a la hora de Soriana, antes era Gigante, ¿no? Íbamos a Soriana, al Gigante, y él siempre compraba sus cachitos, sus rascas, ¿no? Él todo el tiempo, mi abuelo Fausto todo el tiempo estaba apostando, todo el tiempo. Era una persona que siempre traía dinero aquí en su bolsa, dinero en su chaleco, pero todo el tiempo estaba apostando. Estaba demasiado enfermo, pero él no lo quería aceptar jamás, ¿no? Pero fíjate, comentaba hace rato que hasta 1980 el juego se acepta como un trastorno de control de los impulsos, pero yo creo que la adicción al juego nace con el hombre. Uh-huh. O sea, siempre se ha apostado. Dicen que no se sabe si es genético la cuestión del juego. El alcoholismo se han hecho investigaciones, creo que hasta la 4ª generación, ¿no? Ajá. Ajá, pero del juego no. Pero al fin y al cabo, el juego es aprendido. Y obviamente no se han hecho investigaciones porque a los gobiernos no les interesa, ¿no? O sea, los casinos dejan mucho dinero a los políticos, ¿no? Y está muy amparado. Entonces, por eso no se ha hecho investigaciones, pero al fin y al cabo es aprendido. Ahorita que contabas de tu abuelo, mi abuelo también era jugador, fíjate. Él había una cantina, una cervecería en la calle de Peralvillo, se llamaba La Bavaria, y él iba a jugar dominó ahí, de apuesta, ¿eh? Pero todos los días, si llegaba en la noche jarra y perdido a la mejor de dinero, ¿eh? Entonces mi abuela un día le dijo a mi papá que por favor la ayudara para sacar a su papá del juego. Entonces él, una ocasión se lo llevó al box, a que viera las peleas de box y también ahí se apuesta, ¿no? Sí. No me acuerdo si las peleas son o eran miércoles y sábados. Miércoles en la Arena Coliseo y sábados en la Arena México. Sí. Entonces mi abuelo, los días que no había box, iba a la Bavaria a jugar dominó de apuesta. Cuando había box, se iba al box. O sea, no dejó de apostar. Ajá. Incluso él ya grande, nosotros también venimos de familia de jugadores, ¿no? Y de jugadores a lo mejor algunos no tan apasionados en la cuestión de la apuesta fuerte, pero en mi familia siempre se jugó canasta y romy y todo, a lo mejor de a 10 pesos, ¿no? Por sociabilizar. Pero mi abuelo se ponía nervioso y cuando se acababa la jugada a 2, 3 de la mañana, él quería seguir. Entonces, comento esto porque las familias que nos están sintonizando, para que vean porque no es tan difícil darse cuenta que alguien puede tener un problema de ludopatía. ¿Por qué? Porque tiene poco control de impulsos, porque tiene poca tolerancia a la frustración. O sea,
ahora han hecho como una especie de test, así que a una cantidad de niños le dicen, oye, ¿quieres 10 dulces ahorita o te doy 50 dentro de media hora? Y hay quien dice, yo me espero. Pero los que dicen ahorita, 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 tienen poco control de impulsos. Quieren las cosas. La recompensa inmediata, ¿no? La recompensa inmediata, ¿no? O sea, y yo creo que una gran cantidad de personas tenemos ese problema, ¿no? De que queremos las cosas rápido. Tú le preguntas a alguien que compra billetes de lotería, oye, si tú te ganaras la lotería, ¿qué harías? Pongo un negocio. ¿Qué negocio? No sabe ni qué negocio, ¿no? Pero dice, pongo un negocio. Y precisamente eso pasa con el juego. La mayoría de los pacientes me dicen, doctor, es que usted no me va a creer, pero yo tengo buena suerte. Un día me gané tanto dinero, la segunda vez que fui me gané 3,000 pesos, y la octava vez que fui me gané 2,000, y luego me volví a ganar tanto, y dice, pues de aquí soy, ¿no? O sea, gano más que en el trabajo. Pero luego te dicen, pero ahora tiene un año que no me gano un premio. Yo no sé si eso, por qué pasa, ¿no? Pero existe la suerte de principiante que le llaman, que la gente que va por primera vez o por segunda vez se gana un premio y lo engancha, no a toda la gente, ¿no? Hay que agarrar su premio y se va y no vuelve jamás, pero como que eso engancha a la gente, ¿no? O sea, aparentemente dinero fácil. Finalmente, pues es una adicción. ¿Y por qué algunas personas sí, por qué algunas no, no? Aquí como para entrar ya a lo que es el tema de los trastornos de la personalidad. Exacto. Los AA en su pues sí, en su filosofía o en sus libros, pues hablan mucho sobre la razón por la cual fuiste escogido, ¿no? Y normalmente todos los que tenemos una adicción, pues no la aceptamos, pero tenemos que entender que somos seleccionados de múltiples maneras, ¿no? Claro. La personalidad de todos nosotros se compone de dos elementos, ¿no? Lo que es temperamento y carácter. Y el temperamento va a hacer referencia a la base biológica. Son rasgos de nuestra personalidad inalterables que no van a cambiar jamás, ¿no? Y eso, pues, viene en nuestra genética, en nuestra herencia, es lo que nuestros padres nos heredan al nacer, ¿no? Yo siempre les trato de decir a las familias que cuando papá decide tener un hijo, papá aporta 23 pares de cromosomas y mamá también 23, entonces se genera una mezcla de 46. Pero pueden darse infinidad de mezclas de esos, ¿no? Entonces, cuando tú comprendes que tú naciste de una mezcla exacta, comprendes que eres único e irrepetible, pero también es cierto que la naturaleza se equivoca, ¿no? Y que en esa mezcla pueden surgir tendencias a padecer cierta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una falla en el par 21 va a dar como resultado un ser humano con síndrome de Down, ¿no? Entonces, si yo no dudo que haya más fallas en algunas mezclas que van a dar como resultado un sistema nervioso central enfermo, con tendencias a producir neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Y entonces cuando comprendemos que desde pequeño tenemos niños y niñas con tendencias ansiosas o con tendencias depresivas, esos son rasgos inalterables, ¿no? Pero la otra parte de la personalidad, que es el carácter, pues carácter viene de la palabra griega charazo, que significa grabar o esculpir, y ahí es donde toma forma el ambiente, la familia de la cual venimos, ¿no? Porque el carácter va a hacer referencia a cómo los seres humanos vamos enfrentando las situaciones traumáticas durante nuestra vida. Y entonces sí, no hay un gen que pueda decir que se hereda el alcoholismo, la drogadicción o la ludopatía, ¿no? Pero sí hay una tendencia hacia la ansiedad, hacia la baja tolerancia a la frustración, y si a eso le agregamos que vivimos en un ambiente familiar muy tóxico, donde papá pues era alcohólico, ¿no? Donde papá tal vez era violento, donde no hubo padre, donde hubo carencias materiales, donde hubo carencias afectivas, ¿no? Pues vamos a ir creciendo al paso de los años y se van a empezar a generar los trastornos del carácter, ¿no? Como lo llaman los AA en el cuarto paso, ¿no? Que se desvían los instintos y van a dar como resultado los defectos de carácter, ¿no? Que al tiempo van a gobernar tu vida y que esa es la verdadera adicción, la verdadera enfermedad del alcohólico drogadicto, no el consumo de sustancias. Los psicólogos, pues entendemos que son también los trastornos de la personalidad. Entonces, al paso de los años empezamos a generar rasgos o trastornos como tal de una gama enorme, ¿no? Que va desde el esquizoide, el esquizotípico, el paranoide, el histriónico, el narcisista, el dependiente, el borderline, ¿no? Entonces, cuando tú dejas de consumir, dentro de los centros de rehabilitación, esos rasgos de personalidad tan enfermos empiezan a botar, ¿no?
desde aquella persona que hace las cosas y voltea a ver, esperando que todos le digan, wow, ¿no? Nadie hace las cosas como tú, ¿no? Histriónico, narcisista. Narcisista. O aquella persona que deja de consumir y que todo el tiempo está a la expectativa, ¿no? Porque piensa que le vas a hacer daño. Paranoico. O aquella persona que todo el tiempo pues empieza a cortarse, ¿no? O que todo el tiempo tiene en su cabeza una idea de abandono, que lo van a dejar, que lo van a traicionar. Ese es el borderline, ¿no? Entonces, obviamente todas las personas llegan al consumo de sustancias porque su vida se vuelve insoportable, ¿no? Porque su vida se vuelve realmente insoportable y entonces necesitan una sustancia para sobrellevarla. Pero cuando te topas con un fondo, tienes entendido que ya no puedes consumir y tienes que toparte tu vida de frente. Y es entonces cuando empiezan a salir los trastornos de la personalidad o los trastornos del carácter. Adán, a mí me mueve un poquito, ahorita hablaste del temperamento y del carácter. El temperamento es algo innato, ¿no? Con lo que uno nace. Así es. O sea, te pongo un ejemplo, dos nacen en un pueblo y uno puede pasar toda la vida en el pueblo. Y otro puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir en este pueblo bicicletero y se viene a México a lo mejor a trabajar de de lo que sea, ¿no? Pero es su temperamento. Y el carácter naturalmente se va conformando con todo lo que te rodea. Así es. Ajá. Y se mezcla el temperamento y el carácter. Pero, por ejemplo, en la cuestión de las adicciones, ¿el temperamento no te podría sacar adelante? Todo podría, porque finalmente son herramientas, ¿no? Pero yo lo voy a ver en mi caso, ¿no? Por ejemplo, en mi historia de vida personal, yo soy una persona demasiado ansiosa. Desde pequeño he sido muy ansioso, ¿no? Yo rastreo mi adicción pues fue el alcohol, ¿no? Como bien decía hace rato, pues nadie se dedica a esto a menos que sea su necesidad para salvar su vida, ¿no? Entonces yo tratando de entender de dónde surge mi adicción, pues yo me acuerdo que desde que estaba pequeño yo era adicto al chocolate, era adicto al azúcar, ¿no? A mí me fascinaba irme corriendo a la alacena de la abuela y siempre agarraba los chocolates y barra y me los estaba comiendo, ¿no? Los chocolates abuelita. Ajá, los cuadros siempre, ¿no? Tenían un botecito donde guardaban el azúcar y yo agarraba cucharadas. Me encantaba partir las naranjas y ir a echarles, y lamerlo y luego echarle, ¿no? Hoy entiendes que lo que es el chocolate y el azúcar generan dentro de ti oxitocina. Esa oxitocina te hace sentir tranquilo, ¿no? En mi historia de vida, eso calmaba mi ansiedad. Entonces, después quería más y entonces empezaba a robarle al abuelo. Cuando llegaba trasnochado de una noche de juego, se quedaba dormido en el sillón y entonces yo llegaba sigilosamente. Decías, de aquí soy. Le metía la mano y le sacaba dinero y me iba a la tienda a comprarme mis cajas de cajetoso que me encantaba, Milky Way. O los chiclosos. O los chiclosos, ¿no? Bueno, somos más o menos de esa generación. Entonces, después al paso de los años se cambia eso por otras cosas, ¿no? Entonces empiezas a caer en las drogas, en el alcohol, porque empiezas a darte cuenta que eso empieza a generarte los neurotransmisores que tú no puedes obtener de manera natural, ¿no? Entonces, durante muchos años en mi proceso de rehabilitación, yo tuve recaídas y tuve reincidencias precisamente porque no comprendía eso. Después de que sales del centro de rehabilitación y entonces te dicen, no puedes volver a consumir, las noches son infernales porque estás tú solo y son noches de insomnio donde te atacan los fantasmas atormentadores del ayer, te ataca la exigencia del ego de decir no tengo nada, soy un fracasado, tengo que encontrar trabajo, la presión. Y muchas veces yo como adicto no aguantaba esa presión y entonces era más fácil aventarme un clona, aventarme un vasito de anís para relajarme y dormirme, ¿no? Hoy ha habido una evolución, me empiezo a conocer, ¿no? Sé quién soy, sé qué carencias de neurotransmisores y de carácter tengo. Y hoy eso, a pesar de los años y a pesar de alguna manera del conocimiento, esas crisis de ansiedad siguen estando, esas noches de insomnio siguen estando. La diferencia es que hoy utilizo el temperamento a mi favor. Por ejemplo, ¿no? Si tú haces ejercicio, ¿no? El ejercicio lo que hace es ayudarte a producir esos neurotransmisores de una manera sana, obliga a tu sistema nervioso a trabajar, ¿no? Entonces, hoy estoy con cualquier persona que me viera diría que estoy trastornado y tal vez lo estoy, porque ¿quién en su sano juicio se saldría a la 1:30 de la mañana a 3 correr? de la mañana, ¿no? Muchos. Solamente aquellas personas que realmente ya no quieren tocar el fondo en el alcohol y en la droga, ¿no? Entonces, empiezas a utilizar
tu temperamento para cosas productivas y entonces empiezas a tener beneficios, cambiar tu alimentación, ¿no? Cambiar el círculo en el que te rodeas, ¿no? Todo eso de alguna manera empieza a influir porque tú utilizas tu temperamento para algo bueno, para algo positivo, ¿no? Perdón que te interrumpa, Doc, es algo que dice él. Casi por lo regular en los hombres es muy normal lo que tú estás haciendo mención, pero para una mujer es más cañón, ¿sí? Porque como que la sociedad está más como una mujer adicta, ¿no? Uh-huh. En mi caso personal, yo también soy compañera de Alcohólicos Anónimos, y sí es cierto, tú mencionaste algo acerca del deporte, Doc. Yo ahí tengo una disyuntiva. Yo toda mi vida fui una niña así súper despierta, era de las que acababa rápido, iba y molestaba al compañerito, me tenían que poner a hacer trabajos de más y mi mamá pues me metía a ejercicios, ¿no? Estuve en voleibol, natación, básquetbol, gimnasia rítmica, o sea, todos los habidos y por haber. Para lo que yo voy, Doc, que yo a la edad de 14 años, no miento, 15, llegué a las nacionales de gimnasia olímpica y hubo ahí un detonante que me dijeron, por tu estatura no vas a poder ser, no vas a llegar y no vas a llegar, ¿no? Y dices tú, bueno, muchas veces la sociedad hace que tú llegues a ese estado para que tengas una adicción. Inconscientemente es lo que pasa. Yo decía, ¿cómo? No, entonces llegó ese momento, dejé las actividades deportivas, dejé ser la niña buena de casa, muchas cosas, y es cuando, pum, se te vienen los trastornos alimenticios. Yo de igual forma tuve esos trastornos. Primero fui anoréxica y luego fui bulímica, imagínense. Yo a la edad de 15 años era un palito, literal. A lo que yo voy, Doc, y bueno, yo creo que tú vas a saberlo eso más, pues porque tienes más conocimiento que yo apenas me estoy empapando de esa información, porque como dices, no solamente el que la padeció, pues sabe cómo va a tener su propia medicación, ¿no? Cuando una persona llega a una institución o un anexo, una clínica de multidisciplinaria y demás, ya no se le da el tratamiento psiquiátrico que le manda el psiquiatra, porque hasta muchas veces uno pues ya sabe, ¿no? Con ciertas características y sabes cuando ya se le está bajando todo lo que consumió y demás. Mi pregunta es, cuando ellos se les da de cierto modo digamos, de alta en la clínica, es necesario que nosotros como padrinos, como servidores, como tú quieras, se les haga la mención a la familia que no tienen que, bueno, que ya no es necesario su tratamiento psiquiátrico, o eso ya te lo reservas. Pues muchas veces yo soy de la idea de que a la familia se le tiene que explicar, ¿no? ¿Por qué se le está suspendiendo el medicamento? Allá en el centro donde yo laboro, todos los días sábados damos pláticas a la familia, porque se les trata de concientizar esta idea, ¿no? Muchos de ellos traen el chip tan insertado de que el medicamento los va a curar, de que el medicamento los va a cambiar, y se les hace un sacrilegio decirles que quiten el medicamento, y hasta piensan que no sabes tú lo que estás diciendo, ¿no? Pero obviamente se les hace saber que pues los pacientes no lo necesitan ya, que todo el tiempo quieren estar drogados, nada más, ¿no? Entonces a veces es difícil, pero yo sí soy de la idea de que hay que explicar a la familia que por qué ya no le tiene que dar el medicamento, ¿no? Él realmente no lo necesita, a menos que sí tenga ya una condición realmente psiquiátrica, ¿no? Que tenga una esquizofrenia, por ejemplo, o una epilepsia, pero muchas veces los pacientes realmente no lo tienen. Por ejemplo, hemos recibido muchos casos de pacientes que tienen psicosis de tipo paranoide. Por ejemplo, de repente están en la clínica bien y su mente les empieza a jugar tretas donde les hacen ver que todo alrededor les quiere hacer daño, les tocas el corazón y está demasiado agitado, ¿no? Se paran y empiezan a golpear, ¿no? Porque entra el delirio paranoide, ¿no? Entonces, al paso de los días, cuando el cerebro se empieza a desintoxicar, pues el cerebro empieza a agarrar su equilibrio, ¿no? Y al paso de los días, esas psicosis empiezan a desaparecer,
muchas veces no desaparecen. Y si no desaparecen, estamos hablando de que es una probable esquizofrenia o de que es una probable epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Y las psicosis pueden aparecer de inicio en la intoxicación y de inicio en la abstinencia. Obviamente, cuando tú te estás drogando, aparece tu delirio, pero te dejas de drogar y al cabo de los 3, 4 o hasta los 6 meses aparece la psicosis de inicio en la abstinencia, porque tu cerebro todo el tiempo está cambiando de cargas eléctricas y de neurotransmisores. Entonces hemos tenido casos de pacientes que van demasiado bien y a los 6, 7 meses, ¡pum!, se vuelven a desconectar otra vez. A veces la familia le cuesta mucho aceptar que su hijo ya quedó con una condición psiquiátrica negativa. La familia se aferra a quererlos ver como antes, ¿no? Y a veces eso les genera mucha culpa y les ponen todo en charola de plata otra vez para que el paciente vuelva a caer, ¿no? Entonces es un trabajo intenso con la familia, porque desde mi perspectiva el cambio realmente en el paciente está en la familia codependiente. Claro. Muchas veces, ¿no?, es la familia la que enferma al usuario. Así es. Tocaste un punto muy importante cuando te preguntaba yo relacionado con el temperamento. Y dices, ¿sabes que ahora me salgo a la 1 de la mañana a hacer ejercicio? Nosotros manejamos la logoterapia, donde el doctor Víctor Frank decía que hay que tener un sentido en la vida. Que siempre que tengas un porqué encontrarás cualquier cómo. Entonces yo creo que es muy importante que la gente busque un porqué. ¿Qué es lo que te genera o qué es lo que te hace que vengan esos neurotransmisores, ¿no? Como la dopamina. Oye, pues si haces ejercicio, te genera dopamina. Si comes chocolate, te genera dopamina. Si tienes relación, o sea, hay cosas que te generan esos neurotransmisores, lo cual estamos buscando con la droga, con el alcohol y todo para generarlos. Pero realmente eso hay otra forma de poderlos obtener. Y desgraciadamente engañamos al cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque si le entramos al alcohol, bueno, pues me genera placer, ¿no? La dopamina, o la droga, o el juego, todo eso. Pero realmente estamos engañando al cerebro porque el verdadero placer cuesta trabajo. O sea, tú no vas al gimnasio y en una semana sales acá bien mamadolores, ¿no? Así es. O vas a estudiar una carrera y no a la semana te a ver, aquí está su título. O sea, realmente cuesta trabajo, que es lo que nos falta, ¿no? O sea, y eso nos falta porque desde chicos no nos enseñaron que la frustración existe. O sea, vas caminando, te caes y te levantan, ¿no? Y la mamá ya sabe qué es lo que quieres y todo te lo dan en bandeja de plata. Entonces, para ti no existe la frustración, ¿no? Todo es muy fácil. Cuando llegas a la adolescencia o más grande, que de repente te das cuenta que la vida no es como tú quieres, híjole, es horrible, ¿no? Entonces buscas la evasión de alguna manera. Pero sí es muy importante ahorita que estamos comentando eso, que hay otra forma de generar neurotransmisores como dopamina, que es lo que te hace sentir placer, haciendo ejercicio, lo que ustedes quieran. Busquen un sentido a su vida. Nosotros no les podemos decir, oye, haz esto, haz lo otro, porque a lo mejor lo que me funciona a mí no le funciona a otros. Pero cada quien debemos de encontrar ese sentido de vida. Claro. Creo que tenemos saludos, doctor. Tenemos saludos. Sí. Ay, qué bueno que nos saluden. Ha de ser mi mamá, ¿no? Porque creo que es la única. Yo también le dije, mamá, le pones al Facebook para que veas que sí sale. ¿Qué tenemos, Gaby? Mira, tenemos saludos de Ángel Medina Montes, de Gabriela Machuca Valdés. Le mandan saludos, que es su colega. ¿Quién? Gabriela Machuca, sí. Y Ángel Medina hace el comentario que pues su padre pues, era un jugador y que recuerda que siempre jugaba mucho y eso del juego de azar, pero sí vi mucho su forma también de beber. Aquí tiene dos enfermedades, ¿no? La ludopatía y el alcoholismo, ¿no? Comorbilidad. Asociado. El picudo, okay. Yo también le mando un saludo acá por YouTube. ¿Quién? El picudo. Un abrazo al picudo. ¿Quién sabe quién sea? Pero un saludo. Es uno de mis, de sus discípulos, ¿no? No, es uno de mis actores para una obra que estamos haciendo. La de la obra de teatro. La obra que ya sabes. Oye, Oslos,
tenemos una cápsula de la psicóloga Wendy Orellana. ¿La podemos pasar? Sí, ahí, pero haga referencia que la pueden ver ahora sí que bien en la página. Ah, ok. O sea, no se va a subir el videíto. Ajá, ya está en la página. Es que el video ya está. Ah, Mejor dale paso a los Ok. compañeros. Bueno, lo vamos a pasar aquí porque tenemos una colega, la psicóloga. Ya está en la página. Mejor que participen ellos. Ya está arriba. Ujú. Entonces ya no la pasamos aquí. Ya está arriba, ¿no? Sí, ya está arriba. Ok. Bueno. Bueno, pues creo que ya andamos contra reloj, ahora sí. No, dale. Iba a contestar como alcohólico, ¿no? Si no ponías tiempo para cuando tomabas, ya me estás poniendo tiempo. Así dicen los compañeros. Bueno, vamos a trabajar un poquito más, porque yo tengo un paciente más al rato, por eso tengo que correr. Ajá. Pero bueno, Gaby, ¿dónde te pueden localizar? Algunos han de haber preguntado a qué hora sales al pan. ¿A qué hora? No como pan ya, doc. No, porque ese es mi método de sustitución. Estar come pan. No, ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde me pueden localizar? Teléfono, redes sociales. En mis redes sociales, como Gabriela, con doble L, Ramquiz, R-A-M-Q de queso, U-I-Z. En Instagram, como Gaby Aibet. Y mi número telefónico es 50, bueno, vía WhatsApp, porque ya todo ya es vía WhatsApp. Es 55 46 35 7108. Ahí con gusto se le puede atender para una terapia conductual, ¿no? Si lo quieres repetir un poco más despacio, porque normalmente a la hora que va a dar uno el teléfono, la gente corre a buscar la pluma. Otra vez, Más despacio, mis redes sociales es Gabriela, con doble L, Ramquiz. Instagram es Gaby Aibet, junto. Y mi WhatsApp es el 55 46 35 7108. Muchas Hay una gracias. pregunta para ti, doctor. Dice, presidente de Argentina Montes, dice, yo el día hoy, a pesar de que no puedo leer la Es que no se entiende. no sé si son los últimos mensajes. Los últimos. Yo al día de hoy, a pesar de que no he dejado de drogarme, yo trato de controlar mi ansiedad, comiendo desesperadamente o con golosinas, papas, palomitas o haciendo ejercicio. Pero cuando llega la obsesión no puedo controlar mi adicción. ¿Cómo podré actuar contra esa compulsión por drogarme? Bueno, es que precisamente ahí está la compulsión, ¿no? Para eso existen lugares de tratamiento donde se te brinda una contención. Tú solo por ti mismo hagas lo que hagas, no vas a poder, ¿no? Después de que tienes una etapa de fondeo, viene la culpa y esa culpa te hace parar unas 2, 3 o 4 días, pero después viene la compulsión y la ansiedad más fuerte. Entonces necesitas una contención donde puedas alejarte totalmente del problema de las sustancias y después enfrentar realmente tu verdadera problemática, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera yo te sugiero. Eso pasa porque normalmente los adictos, cuando tenemos que enfrentar el problema, siempre buscamos la manera más sencilla, nunca queremos hacernos cargo de nuestra enfermedad. Desgraciadamente tiene que tocar un fondo de sufrimiento el ser humano para poder entender que no hay cambios milagrosos, ¿no? Que realmente tienes que enfrentar tu vida, tu obscuridad y tu pasado para que pueda haber una trascendencia, ¿no? Entonces, hay centros especializados, ¿no? Entonces, si me lo permite, yo... Sí, adelante. ¿no? Yo soy el presidente de una asociación civil que se llama Paradox Psicología Clínica Especializada. ¿Sí? Es un centro de tratamiento donde tratamos realmente el problema de las adicciones. Contamos con internamiento y trabajamos con lo que se le conoce el modelo Minnesota. Es decir, hay médico, hay psicólogo y forzosamente el programa de rehabilitación espiritual de 12 pasos. Yo soy licenciado en psicología, pero yo entiendo que lo que necesita a veces el enfermo es otra índole. Hay que abarcar todas las áreas. Por eso el programa de 12 pasos es insoslayable, ¿no? Tiene que estar presente en la rehabilitación, ¿no? Entonces, Paradox, Psicología Clínica Especializada. Ahí puedes encontrarnos en las redes sociales, en Facebook,
En Instagram nosotros estamos ubicados en Chalco, ¿no? En Chalco, Estado de México, está nuestro centro, donde tenemos un internado de 16 semanas, es decir, 4 meses, con todos los servicios, que es servicio médico, servicio de enfermería, obviamente psicología y juntas cerradas del programa de AA y terapia a la familia los días sábados, ¿no? Entonces, mi número de contacto, por si quieren solicitar mayores informes, pues es 55 80 25 13 55. 55 80 25 13 55. Doc, una pregunta, ¿es mixto o solamente es para varones? Es mixto, es mixto, ¿sale? Esta asociación civil es totalmente familiar, Sí. digo, está levantada entre mi madre y yo, ¿no? Porque mi madre, cómo sufrió mi madre con mi enfermedad, ¿eh? Cómo tuvimos que llegar a lugares donde realmente pues no había un trato digno y humano, ¿no? Exactamente. Entonces, pues mi madre a través de todo esto, el día de hoy, igual que yo, comprendimos que la manera de estar sobrios, ¿no? Era trabajar con otras personas. Entonces decidimos formar esta asociación civil donde nos encargamos de recibir a pacientes y obviamente trabajar mucho con las familias, principalmente con las madres que llegan llenas de culpa, llenas de miedo, llenas de tristeza, llenas de soledad, como en determinado momento estuvimos nosotros, ¿no? Buscando una esperanza. Entonces, el día de hoy, Fundación Paradox lo que busca es eso, ¿no? Ser un lugar donde las familias tengan la total certeza de que su familiar, el paciente, el usuario, pues va a recibir un trato digno, profesional y humano, ¿no? Donde no hay golpes, donde no hay castigos, ¿no? A veces peleo mucho con ella porque ella tiene una tendencia, pues es muy protectora, ¿no? Como mamá sale, como parte de la asociación sale su lado femenino, ¿no? Su Mamá lado cuervo. maternal, ¿no? Y entonces, pues ahí los anda apapachando, ¿no? Yo soy un poco más frío, un poco más rígido, ¿no? Entonces, se busca realmente tener un equilibrio en esas dos partes para que el paciente pues se lleve lo que se tenga que llevar, ¿no? Y que encuentre primero el camino. Entonces, lo que hacemos en el centro pues es 4 meses de contención porque el paciente pues no puede por él mismo, ¿no? Entonces ya les damos las herramientas para que conozca su enfermedad, le damos las herramientas espirituales para que él encuentre el camino y después empiece su propia trascendencia, ¿no? Entonces ahí estamos para los que lo requieran, Fundación Paradox. Fíjate, Doc, ay, perdón, ya te interrumpí. Fíjate, Doc, algo que comenta, hizo el comentario, muchas veces, Doc, no me vas a dejar mentir, puede uno, tener recaídas físicas, pero son más fuertes las emocionales. Sí. Y muchas veces no sabemos cómo actuar en ese momento, porque una recaída física, pues ya sabemos, ¿no? Te da la cruda, te da sentimientos de culpa, te la curas y demás. Pero cuando tú de cierto modo ya llevabas pequeños pasos dentro de un proceso de rehabilitación y tienes una caída emocional, es mucho más difícil. Y algo que sí es muy notorio es la culpabilidad, ¿no? No, es que si yo ya iba aquí, ya estaba en esto, y yo ya tenía 4 meses sin consumo, y cómo es posible que otra vez y demás. Muchas veces, como tú lo estás diciendo, es verdad. Tiene que haber todo esto para que se le pueda dar al usuario realmente, digamos que la esperanza, porque digamos que ya somos la esperanza de que si tú y tu mami que dices que está en este proyecto, o igual yo que ya tengo cierto tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, pues no, pues sí se puede, ¿no? Están medio locos y frustrados y neuróticos, pero sí se puede, ¿no? Claro. Y como tú dices, pues nosotros, de cierto modo, yo a mi tiempo ya conozco hasta mi magnitud de mi enfermedad y hasta sé hasta dónde puedo llegar, ¿no? Que hace rato les dije, necesito un cigarro, ¿no? Porque es verdad, entro en ansiedad, ¿no? Y sé que no puedo fumar, pero yo necesito un cigarro, pero eso ya es cuestión de que ya lo traes en tu mentecita de que tienes que tener algo, un método de sustitución, que yo de hecho ya no fumo, o sea, literal, yo ya no fumo, pero cuando son cosas, no puedes evitarlo. Sabes que no debes hacerlo, pero no puedes evitarlo, y es de que le doy 3 fumadas a un cigarro y lo tiro. Porque yo creo que es algo ya mental, ¿no? Que inconscientemente te lleva a eso, ¿no? Claro, yo cuando salí de mi proceso de internamiento, del último, porque debo de confesar que me aventé varios, fumaba demasiado también, pero después llegó el momento en el que quise hacer un cambio de mi vida y entonces empecé a correr, me obsesioné con el correr y el correr automáticamente me alejó del cigarro.
Entonces, hay veces en los cuales estar a cargo de un centro de rehabilitación es difícil, es Sí. pesado, ¿no? Yo estuve en uno. Es mucha responsabilidad, se genera mucho estrés y hay veces que también quisiera fumar, ¿no? Más que nada la polémica, ¿no? Así Es es. polémica entre los servidores y la familia y hasta los usuarios. Muchas veces la familia, porque nosotros tratamos de concientizarlos de que son manipuladores, que a los 2 meses que les damos la visita les van a decir, ya Ya me sácame, quiero ya voy a ir. estar bien, aquí me pegan, me dan mal de comer. Y aún así la familia se engancha, ¿no? Demasiado. Entonces, cada 8 días es un conflicto, que por qué veo a mi hijo tan triste, que por qué tiene ojeras, que por qué está muy flaco, ¿no? Y infinidad de situaciones, pero cuando nosotros vamos por ellos, cuando la familia está en emergencia, dicen, llévenselo, ya no lo aguanto, ya no lo quiero ver, y si es más, denle su chinga, ya me tiene harto. Pero entiendes que al paso del tiempo se empieza a generar nuevamente la Pero adicción del fíjate aquí codependiente. qué incongruencia, Doc, a ese punto, porque por eso se hizo la norma 028 en el IAPA, por esa situación que, como lo dice, somos manipuladores, chantajistas, y ya están los 2 meses, y ya estoy bien, y ya llévame, mamá, o esposa, o X, es que aquí me pegan, es que aquí me dan, no me dan bien de comer y demás. Sí es cierto, Doc, ¿no? Porque yo, de cierto modo, lo vi. Yo, gracias a mi poder superior, con un internamiento tuve. Sí. Yo así como que no, ya no, gracias, ¿no? Porque sí es verdad, ¿no? Tienes que tocar realmente un fondo de sufrimiento para que digas, ya Enorme. hasta aquí, ya, para o sea, decir, ya hasta aquí, ya, o sea, ya. para tener una transformación, ¿no? Exacto. Gaby, Yo- ¿y con el cigarro no hay un fondo? No, doctor, porque No. no, Fíjate porque que ajá, en alguno de mis programas fue un especialista para ayudar a la gente a dejar de fumar. Estaba conmigo una señora que fumaba como chacuaco. creo Y le tenemos dijo, un oye, especialista. ¿Por qué fumas? Y le dijo, porque me gusta. Uh-huh. Y le dijo, ¿te puedo dejar una tarea? Y dijo, sí, claro. Y le dijo, mira, anota a qué hora fumas. Ajá. Y como dicen, después de un taco, un buen tabaco. Para ir al baño ahí me relaja el Sí. cigarro, ¿no? O sea, El esfínter. Luego para No nos después. sale bien todo. no, a Y esta luego no para sabe después cómo. de que te avientas un delicioso Oh, otro sí. tabaco. y a esta persona le quitaba la ansiedad, le quitaba el hambre, o sea, era la panacea. ¿No? Y entonces cuando tú anotas cada que fumas, te das cuenta que lo haces por hábito, que no lo haces porque te guste, que no lo haces por ansiedad, sino lo haces o sea, sientes ansiedad y el cigarro. Bueno, yo en mi caso, yo sí por ansiedad, porque digo, yo ya no fumo. Claro, cada quien tiene su pretexto. Pues, Te digo que esta señora le quitaba, la hacía pensar, o sea, era la panacea. Ajá. Bueno, pues ahora sí estamos contra reloj. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien? no, Doc, todo Nada. bien, todo bien. Adán. Pues yo quiero mandar un saludo a todo mi equipo de trabajo, principalmente a mi cofundadora, que es mi madre, a Ana Segovia, que nos está escuchando, que es nuestra directora de Relaciones Públicas, y al buen Braulio, ¿no? Que hoy ese chico llegó muy mal, precisamente llegó como interno por tanto fármaco dependiente que se metía, y el día de hoy pues él ha decidido permanecer dentro de la fundación y aportar, y es una persona muy activa y que tiene mucho que dar, ¿no? Entonces les quiero mandar un saludo a todas esas personas. Pues chicos, muchas gracias por aceptar la invitación. Un fuerte abrazo a tu mamá, Gracias. porque eso se llama sublimar. Sobre todo alguien que ha padecido, ¿no? Con el hijo y todo. O sea, hay una fundación que se llama Michi Mao, Ajá. que se quemaron los niños y la abuela puso la fundación. Entonces me parece algo maravilloso de conjuntarte con tu mamá. Uh-huh. Porque, y además de equilibrar, ¿no? Esa parte que tú eres un poco rudo o no rudo, sino eres más concreto con la gente, más directo, y tu mamá es más apapachadora y todo, ¿no? Entonces eso les da un equilibrio muy bonito. Así es, un sello De verdad, único. Una felicitación para ti y para tu Muchas mami, gracias. porque es sublimar, ¿no? O sea, lo que nos hacía daño, ahora vamos a estar del otro lado y ahora vamos a ayudar a la gente a decirle, no hagas lo que yo hice, porque te va a ir como a mí. Uh-huh. Justamente. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias porque aceptaron la invitación. Vamos a mandar un saludo a todos los colaboradores de nuestra organización, sobre todo a la psicóloga Wendy Orellana del Salvador, Centroamérica, que no pasamos su cápsula, pero ya se subió a la página.
De todas maneras, la vamos a subir, independientemente de eso, la vamos a subir a Facebook. Wendy, te mando un fuerte abrazo y agradecerte todo el apoyo que nos das cada semana. Naturalmente, un saludo a mis hijos, Cristian Misti, Christopher y Sharon, a mis nietos, Ana Pao, Leo, Emiliano, José María, Luciana. Híjole, creo que ya voy a tener que hacer un programa especial para mandar saludo a los nietos. Y bueno, también mando saludar a Fátima Ruiz, otra colaboradora de nosotros, psicóloga de Tasco, a la señora Isamari de San Luis Potosí, Elizabeth Hernández, la licenciada Elizabeth Hernández de Monterrey, a Sandra Montemayor, al psicólogo Alfredo González Portillo de CONADIC, a la psicóloga Janet Loprov, y mando un saludo también a todos los colaboradores de la clínica Resiliencia AC de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y a los directores, el licenciado César Guzmán, y a la psicóloga Claudia Carloc. También quiero mandar un saludo y un agradecimiento a Panchito González, que es el director de la Fundación China, que ahora nos está permitiendo ensayar la obra de teatro. Estamos ensayando ahí en la fundación. Ya es pedrada, Doc. Nos dejaste, ¿eh? Disculpa, Te vas a perder ser una estrella internacional. No importa, Doc, no es mi tiempo. No es mi tiempo. Tienes razón. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Esperamos nos sintonicen el próximo miércoles de 4 a 5:30 por Radio Ralph. Nos pueden ver en vivo en Facebook. Y repito mis números de teléfono. Es 55 25 92 6690. Tenemos un celular 55 69 73 8792. Somos el Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral y nos pueden encontrar en Facebook como logoterapeuta Carlos del Moral y tenemos un correo electrónico que es calcimexico@gmail.com, otro correo que es jugadoresenrecuperación@yahoo.com y también estamos para servirles. También trabajamos la terapia. Trabajamos la logoterapia, donde acompañamos al paciente a buscar un sentido a su vida, a que se concientice de ella y tome las riendas de su vida. Hasta el próximo miércoles. Namaste.